Oh Jehová, desde el vientre de la tumba, te suplico que me ayudes. Por favor, oye mi voz. Estoy tan lejos de tu vista. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Ojalá oyeras mi oración. Te haré sacrificios para darte las gracias. Los votos que te he hecho, te los pagaré. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, estamos continuando una serie que la hemos titulado De un Dios fiel no podemos huir. Y esta es la segunda parte de esta serie. La semana pasada, para los que no pudieron estar aquí, estuvimos hablando de que Jonás estaba huyendo de Dios. Jonás conocía a Dios a través de las mismas escrituras. Y Jonás, al igual que nosotros, conocemos la Biblia, pero no le obedecemos. Por eso simpatizamos mucho con la historia de Jonás, porque Jonás es como nosotros, o nosotros somos como Jonás. En el capítulo 1 vemos que termina este pasaje, el capítulo 1, Dios tira a Jonás al mar a través de los marineros, y un gran pez viene y se traga a Jonás. Jonás está huyendo y Dios lo está persiguiendo con un gran pez. Ahora, en este pasaje no vemos a Jonás que está huyendo. Vemos a Jonás ahora atrapado dentro del vientre de este gran pez, haciendo lo que pocas personas pudiéramos hacer, es orando. Así que esta es una oración poco común. Ninguno de nosotros nunca ha orado dentro del vientre de un pez. ¿No es así? Todos hemos orado en nuestras casas, en los cuartos, en las salas, en lugares públicos. Por tanto, esta oración que hace Jonás realmente nos está enseñando que si nosotros huimos de Dios, en un punto de nuestra vida, en un momento de nuestra vida, Dios nos lleva a un lugar que solamente nos queda hablar con Él. Aunque no queramos hablar con Él, aunque no queramos experimentar su presencia, Dios que está detrás de nosotros, persiguiéndonos a nosotros, nos lleva a un lugar en que no tenemos otra opción que hablar con Él. Y eso fue lo que Dios hizo con Jonás a través de esta experiencia de colocarlo dentro del vientre de un gran pez. Nadie había estado antes de Jonás ni después de Jonás dentro de un vientre de un gran pez orando, hablando con Dios. Por tanto, era una experiencia nueva, no solamente para Jonás, sino para los lectores de este libro profético de Jonás. Ahora, nunca vamos a entender esta oración, que es una oración poco común, no la vamos a entender si no vemos detrás de esta oración cómo la gracia de Dios está operando en el corazón rebelde de Jonás. De la igual manera, Dios en su gracia sigue operando en nuestra vida. Aunque hemos conocido a Cristo, aunque sabemos algo de la Biblia, Dios sigue operando a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Cuando vemos esta oración, nos podemos percatar que Jonás estaba tratando cada vez más distanciarse de Dios. Pero a la misma vez que Jonás trataba de distanciarse de Dios, Dios cada vez más y más se acercaba a Jonás. O sea, Jonás quería huir totalmente de Dios, pero Dios no dejaba a Jonás huir de él. Sabemos que estaba en un lugar horrible, dentro de un vientre de un pez. Un lugar oscuro, lleno de temor. Pero el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, lo había llevado hasta ese lugar para que Jonás se pudiera encontrar consigo mismo.
Cuando uno está ocupado en las cosas de la vida, los quehaceres de la vida, no tenemos tiempo para encontrarnos con Dios. Pero hay momentos en que Dios quiere encontrarse con nosotros, quiere que disfrutemos de su presencia, y eso fue lo que hizo con Jonás. Jonás huía y huía de Dios, no quería saber nada de la presencia de Dios, y Dios lo toma y lo coloca en un lugar que solamente podía experimentar la presencia de Dios. Nada podía distraerlo, nada podía realmente poner en el corazón de Jonás de cómo poder hacer algo diferente que no estar en tu presencia. Eso también nos enseña el pasaje, que aunque usted trate de huir de la presencia de Dios, Dios siempre estará donde usted está. Aunque usted no quiera que Dios esté, Dios va a estar donde usted está. Quiero que se imagine por un momento la vida de Jonás. Imagínense que usted está dentro del vientre de este pez. Claro, muchas películas y muñequitos de niños ponen a Jonás ahí como un espacio muy grande, que el agua entra, que se va a través del agua, y Jonás está esperando que salga el agua por la ballena para salir disparado por el hueco que tiene la ballena. Pero Jonás no tenía un espacio como presentan las películas. Jonás tenía que haber estado en esta posición. Es dentro de un vientre de una gran pez. No estaba en un lobby de un gran pez. Ningún cuarto, ningún family de un gran pez. Estaba en el vientre de un gran pez. Así que Jonás, como dice la misma oración, él veía que el agua le subía hasta el cuello, que las algas que entraban por la boca del gran pez le tapaban también la cabeza. Así que Jonás estaba en una posición sin esperanza, sin forma de que por él mismo pudiera librarse de aquella experiencia. No podía hacer nada para salir del pez, ni siquiera mover las manos, para aunque sea hacerle cosquillita en la barriga al gran pez, a ver si abría la boca y lo lanzaba. No tenía ninguna posibilidad de salir. Y el pasaje nos enseña que Dios nos lleva a nosotros a un punto en que entendamos que solamente en medio de nuestras crisis, en medio de nuestros problemas, la solución es Cristo. Por nosotros mismos no podemos salir, porque Dios nos coloca en un lugar para que dependamos de Dios. Y colocó esta tormenta y a Jonás en esta experiencia para que él pudiera experimentar la presencia de Dios, de la cual él estaba huyendo. Así que vemos en esta oración un hombre, una persona que Dios está operando en su corazón para que regrese a él. Y esto se llama gracia. Esto se llama gracia. Por eso el libro de Jonás es la historia de la gracia de Dios en el hombre que huye constantemente de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta oración, cómo una forma progresiva Dios va trabajando en el corazón de un hombre desobediente, rebelde, que no quiere experimentar la presencia de Dios, por eso ha huido de Dios, y cómo Dios poco a poco lo lleva a un punto en que tiene que reconocer que solamente Él puede salvarlo y puede redimirlo. Y comienza así el pasaje. Entonces Jonás oró al Señor desde el vientre del pez. Jonás estaba muy cómodo ahí en el fondo de la nave en el capítulo 1. Jonás quería no ir a Nínive, sino ir a Tarsis. Jonás entonces disfrutaba de la comodidad. Y Dios viene e interviene en su comodidad. Dios viene entonces pensando Jonás que él podía seguir escapando de Dios, y Dios viene a encontrarse con Jonás. Dios nos enseña que nosotros no tenemos esperanza, que no tenemos control de nuestra vida, ni de nuestra circunstancia, solamente en Cristo Jesús. Nada nos puede funcionar, nada nos puede llevar a poder salir de nuestros problemas y de nuestras crisis. Jonás estaba en ese momento en un día oscuro, en un día difícil, en un día en que él mismo, se dice que el pasaje, que estaba angustiado, no sabía cómo podía escapar de esta situación. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado ese día? Ese momento en que es oscuro, que no tenemos cómo salir, que no vemos esperanza, que no tenemos una resolución ni una decisión, cómo salir de ese problema. Y de pronto Dios interviene en nuestras vidas.
Y muchas veces Dios nos pasa por el valle de sombra y de muerte para que entendamos que nuestra vida está creada y diseñada para que dependamos totalmente de su gracia. Y la gracia es el favor gratuito y merecido que Dios nos otorga a nosotros, los hombres y mujeres pecadores, que mereciéndonos el infierno, Dios en su misericordia nos busca como a Jonás y nos alcanza, nos atrapa para que experimentemos su presencia. Y esa gracia comience a transformar, a operar en nuestros corazones. Dios lo llevó a encontrarse con él. ¿Quisiera Jonás o no quisiera Jonás? Jonás quería huir y Dios lo perseguía. Nada podemos hacer entonces para huir de Dios. Donde quiera que vayamos, allí el Señor se va a encontrar con nosotros. Dice el versículo 2, dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Jonás llevaba tiempo huyendo de Dios. Cuando uno lleva tiempo huyendo de Dios, uno no sabe qué va a decirle a Dios. Cuando uno lleva tiempo que no tiene una relación con Dios, que no conversa con Dios, que no habla con Dios, no sabe qué va a decirle. Igual que usted si su esposo o su esposa se va de un largo viaje de 1 mes o 2 meses, llega un momento que usted no tiene una conversación con él o con sus hijos y a veces no sabe de qué va a hablar. Jonás, nos damos cuenta cómo Dios está operando, que en vez de no saber qué decirle a Dios, él recuerda quién es Dios. Él recuerda las grandes maravillas que Dios ha hecho en su pueblo, las veces que Dios sanó a su pueblo, las veces que Dios liberó a su pueblo de sus enemigos. Él es el único que ha salvado a Israel. Es el único que puede salvarnos también a nosotros en nuestros momentos de dificultad. Jonás sabe que allí está en ese vientre de gran pez por su desobediencia, pero también sabe que Dios está allí también en el gran pez. Estuvo en el barco con él, estuvo allí en Job, estuvo en cada momento de su vida y ahora en este momento oscuro, en este momento difícil, Jonás sabe que estaba. Por eso dice, clamé a ti. Yo sé que tú me escuchaste, yo sé que tú estás conmigo, por eso clamé al Señor y Él me escuchó. Él sabe que el Dios de Israel, el Dios de Cristo Jesús emanado en Él nos escucha y responde nuestras oraciones. Pero el propósito de esta historia de gracia es que Jonás regresara a su corazón, al corazón de Dios. Jonás está consciente de que él mismo ha provocado a Dios y que Dios ha provocado esta tormenta en su vida. Por eso él dice, me arrojaste. Yo sé que estoy aquí en el vientre de este pez porque tú me atraíste a este lugar porque tú quieres que yo tenga una relación contigo. Tú quieres que yo esté presente delante de ti y que tú escuches mi clamor, mi angustia, mi desesperación. Como dijimos la semana pasada, Dios no crea tormentas. Dios no crea crisis para destruirnos. Cuando Dios crea tormentas en nuestras vidas o crisis en nuestra vida, es para que nos rindamos a Él. Es para que este corazón endurecido por tantas veces que hemos desobedecido a Dios, caiga rendido totalmente a la voluntad de Dios. Por eso en esta tormenta Dios está presente. Y está con nosotros en esta tormenta porque Él la ha provocado para que nuestra voluntad se rinda totalmente y definitivamente a la voluntad de Dios. Aquí vemos cómo la gracia de Dios se manifiesta e incomoda la situación de Jonás. Jonás estaba cómodo en Israel, Jonás estaba cómodo en la nave, sin embargo esa gracia de Dios se presenta en la vida de Jonás y quiero decirle que aunque Dios manifiesta su gracia, Jonás tiene un problema con la gracia de Dios. A Jonás le molesta que Dios salve a los ninivitas. Porque a veces nosotros experimentamos la gracia de Dios, pero somos tan egoístas que no queremos que otros experimenten también la misma gracia que nos alcanzó a nosotros. Y eso es idolatría, porque hacemos acepción de persona.
Y tenemos que compartir esa gracia que nos ha llegado a nosotros, gratuita y merecidamente, a todo el mundo. Y Jonás no quería hacerlo. Por tanto, Jonás en un momento de su vida convirtió un ídolo al propio Jonás. Yo quiero vivir seguro, yo quiero vivir cómodo, yo quiero vivir dentro de la salvación, pero a mí no me importa la vida de los demás, que se mueran los 120 ninivitas que viven en la ciudad de Nínive. Pero Dios, que es un Dios de gracia para Israel, y es un Dios de gracia también para los ninivitas. Aunque andaban en fornicación, aunque andaban robando, aunque hacían cosas que a Dios no agrada, su gracia también quería manifestarse en la vida de ellos. Jonás tenía un problema en su corazón con la gracia de Dios. Pareciera que no debería tener problema, porque la gracia te alcanza, disfrutas de la gracia y quieres compartir la gracia. Él recibió la gracia de Dios, pero él tenía un problema con la gracia de Dios. Él pensaba que la gracia de Dios era solamente para él y para su pueblo. Pero vemos también cómo Dios no permite que ni Jonás ni Nínive escapen de su gracia. Dice el versículo 4, y pensé, he sido expulsado de tu presencia, ¿cómo volveré a contemplar tu santo templo? Interesante cuando uno va leyendo la oración paulatinamente, como va progresando. Jonás en el capítulo 1 no quería saber nada de Dios. Ahora está pensando en la presencia de Dios. No está pensando porque él quiere pensar, sino porque Dios está operando en su corazón. Está trabajando en la vida de Jonás. Por eso dice, ahora ¿cómo voy a experimentar tu presencia? ¿Cómo puedo estar otra vez en tu santo templo? Vemos un hombre que Dios lo está haciendo regresar a través de su gracia a su presencia. Un hombre que huía, ahora es un hombre que se acuerda de la presencia de Dios. Ahora desea la presencia de Dios. Cuando uno ha experimentado la gracia de Dios, es difícil regresar a esa gracia. Es difícil regresar a la gracia. Porque estamos acostumbrados a huir y a no experimentar la gracia de Dios. Pero cuando usted ha experimentado la gracia de Dios, usted quiere permanecer en esa gracia que no solamente que lo ha alcanzado, sino que lo sostiene y que lo hace hacer la misión de Dios en aquellos que no han experimentado todavía esta gracia. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros cuando tomamos decisiones o resoluciones no pensamos en la presencia de Dios? Porque nos hemos acostumbrado a estar fuera de la gracia de Dios. Pero si aprendemos a estar en esa gracia que Dios manifestó a través de Cristo, entonces esa gracia es la que permite que domine todo mi corazón, mis pensamientos, mis palabras, mi comportamiento. Porque es un favor que he recibido que no puedo pagar ni el resto de mi vida, aunque me dedicara a alimentar a todos los pobres del mundo, ni a entregar toda la fortuna en dinero, que no tengo nada, pero si lo tuviera, nada de eso sería suficiente para pagar la gracia que he recibido. Por tanto, esa gracia, ese favor gratuito e inmerecido que he recibido de Dios, es la que me permite entonces pensar cada decisión, cada momento de mi vida, porque su presencia siempre estará con nosotros. Por eso si necesitamos tomar alguna resolución, alguna decisión, creo que necesitamos más de la presencia de Dios. Necesito más estar en oración, hablando con Dios. Pero somos muy ligeros para tomar decisiones y resoluciones. Cuando pensamos en esta gracia que nos ha alcanzado, entonces pensamos en la gracia y depende al pensamiento que hemos tenido de esa gracia, tomaré las decisiones basado en la gracia de Dios. Muchos de nosotros, si estuviéramos en la condición de Jonás, metido dentro de un vientre de un pez, estaríamos inventando cómo salir de ahí. ¿No es verdad? Si viniera algún balsero por ahí pronto con una balsa y yo pudiera pedirle auxilio. Si tuviera una pistola de bengala para poder lanzarla y a ver si rompo la... Es interesante cómo Jonás no buscó cómo escapar. Él oró. Y eso habla que Dios estaba ya rendiendo su corazón endurecido al corazón de Dios. Ahora Jonás quería hablar con Dios. Esa gracia que nos alcanza, que se aproxima muchas veces a nosotros,
provoca en nosotros querer conocer al Dios que nos ha alcanzado. Por eso queremos conversar con Él, queremos hablar con Él. La oración no es para que Dios me dé cosas. La oración no es para recibir beneficios de Dios. La oración es para que Dios cambie mi corazón. Y esa es la oración de Jonás. La oración de Jonás es para que Dios cambie su corazón endurecido, rebelde, que no quiere obedecer a Dios, que no quiere hacer la misión de Dios, que no quiere eliminar ese ídolo que es Él mismo. Es una oración que Él hace para que Dios intervenga en su vida y cambie su corazón. Esa es la oración que realmente Dios escucha. Por eso dice, clamé a ti y tú me escuchaste. Porque el corazón de Jonás estaba pidiendo desesperadamente que la gracia de Dios transformara el corazón de Jonás. Pero muchas veces pedimos a Dios, pero no pedimos por nuestro mundo interior. Tu gran problema no son la gente que están a tu alrededor. Tu gran problema no son tus compañeros, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos. Tu gran problema está dentro de ti. Tú eres un problema. Y somos un problema porque huimos de la gracia de Dios constantemente. No valoramos la gracia de Dios que se ha manifestado. Por tanto, el problema está dentro de mi corazón y mi problema es con la gracia de Dios. Ese es el gran problema del hombre y de la mujer. Dios nos creó a nosotros ¿para qué? Para adorarlo solamente a Él. Para rendirle toda la gloria y toda la alabanza solamente a Dios. Pero ¿qué hicimos cuando caímos como Adán? Seguimos adorando. Sí, es verdad que seguimos adorando. Pero ya no adoramos al Creador. Ahora adoramos toda la creación. Por eso Juan Calvino en uno de sus libros dice que el corazón del ser humano es una máquina, es una fábrica de ídolos. Donde a veces echamos a pelear ídolos contra ídolos. Y queremos destruir con un ídolo al otro ídolo. Y Jonás nos enseña, o Dios nos enseña a través de esta historia de la gracia, que solamente tú puedes destruir tus ídolos cuando tú entras a la presencia de Dios y solamente adoras a Dios y no a tus ídolos. Jonás llegó a un punto en su vida. Dice el versículo 5, las aguas me llegan hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas, me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Jonás se sentía que era el fin de su vida, que todo iba a terminar en aquel lugar, que para un hebreo estar dentro de un vientre de un pez era condenación, era el juicio final de su vida. Nunca había pasado de estar dentro de esta situación. Jonás se sintió sin esperanza, que no había solución para su corazón. Pero Dios estaba trabajando aún inconscientemente en la vida de Jonás, aunque no lo sabía, Dios estaba trabajando con su gracia en su corazón. Dice, pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Jonás ahora se recuerda que solamente Dios puede rescatarlos. Jonás comienza entonces a través de esa acción del Espíritu Santo en su corazón, a través de esta gracia que transforma, Jonás entonces comienza a entender que solamente Dios puede rescatarlo. Que él necesita a alguien que lo rescate, no de los ninivitas, sino que lo rescate del mismo Jonás. Porque Jonás en sí mismo estaba preso por su ídolo. Por eso él continúa diciendo, aquel que adora ídolos vanos, abandona el amor de Dios. Él hace una confesión, he abandonado el amor de Dios, he abandonado la presencia de Dios, he abandonado la iglesia, la gracia de Dios, porque en mi corazón hay un ídolo. Pero Señor, tú puedes rescatarme. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Me acordé del Señor. Dios comienza a poner en Jonás un corazón nuevo. Un corazón que vuelve otra vez a la gracia de Dios. Que lo regresa al lugar de donde él había partido. Cuando estamos lejos de Dios,
aunque usted crea que no, en su corazón hay algo que le dice interiormente, necesitas estar cerca de mí. Necesitas estar cerca de la gracia de Dios. Por eso él dice, me acordé del Señor. No es que Jonás por sí mismo se acordó, sino que es que Dios, trabajando en el corazón de Jonás, permitió que Jonás se acordara de él. Porque Romanos 3:10 dice que nadie busca a Dios, nadie ama a Dios, nadie se acuerda de Dios. Dios provoca en nosotros acordarnos de su gracia. Mientras más corremos del Señor, más necesitamos del Señor. Cuando estamos lejos del Señor, así como el hombre pródigo, el hijo pródigo, él reconoce la necesidad de estar cerca de su Padre. Necesitamos entonces la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando pasamos por crisis, muchas veces no tenemos cómo explicarle a los demás, pero sí podemos explicarles a Dios. Tal vez no nos sacamos en las redes sociales para decirnos cómo nos sentimos o qué crisis estamos pasando, pero sí podemos llegar delante de Dios en las redes sociales, presentarles a Dios y clamar con angustia, con llanto, con dolor, con cualquier sentimiento delante de Dios. Y eso fue lo que hizo Jonás, porque Dios había provocado toda esta gamaja de sentimientos que lo llevó a entender que necesitaba volverse a Dios. Jonás estaba allí, pasando de ser un hombre desobediente a un hombre que entendía poco a poco la gracia de Dios. Muchas veces nosotros tratamos de transmitir lo que realmente no somos. Tratamos de transmitirle a la gente que todo anda bien cuando todo anda mal. Y Juan Calvino lo dice, nuestro corazón es una máquina, o sea, no se para, es una fábrica. Hace overtime, tiempo tras tiempo. Él está constantemente haciendo ídolos. Termina de un ídolo y atrás saca otro ídolo para que mate ese ídolo. Y saca otro ídolo para que mate a ese ídolo. Por tanto, solamente cuando Jonás entiende que tiene un ídolo en su corazón y él trata de, a través de la gracia de Dios, destruirlo, él puede volver a la presencia de Dios. En mi angustia clamé, dice Jonás. Dice, me acordé del Señor. Jonás se acordó del Señor porque el Señor se acordó de Jonás. Es el Señor trabajando en el corazón de Jonás. La pregunta es, ¿cuál es el Dios que tú buscas en tu angustia? ¿Cuál es el Dios que buscas en tus crisis, en tus situaciones difíciles? ¿Cuál es el Dios que tú buscas? Jonás, por la gracia y la manifestación de Dios, buscó a Cristo, a Jesús. Y usted puede ir confiadamente a Jesús. Le compartía a una persona, aunque nadie te entienda, ¿sabe que hay alguien que sí te entiende siempre? Es Jesús. Él sabe lo que es sentirse abandonado. Él sabe lo que es sentirse ser traicionado. Él sabe lo que es sentirse estar solo en la cruz. Él sabe todas tus experiencias y mis experiencias. Y por eso Hebreos 4, del 14 al 16 dice, vengan con todas sus experiencias delante del trono de Dios, que tienen un sumo sacerdote que se apiada de cada una de nuestras necesidades. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, dice el pasaje, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Él no dice, ponlo en los anuncios. Muchos hermanos, tristemente, cualquier bobería, hasta por un hospital que están, ponen en Facebook que están en un hospital. A nadie le interesa. A que le interesa es ir a la gracia de Dios. Pero anunciamos todo lo que a nadie le importa. Es a Dios quien tú tienes que ir. Tu Facebook debería ser Dios, no la gente. Porque el hombre no es solución para el hombre. Más bien van a empezar a ver, oye, qué ridículo. Yo, si me manda usted eso a mí, digo, qué ridículo esta persona. Si yo fuera médico, gracias por mandarme la foto, porque puedo ir al hospital y curarte. Pero yo no soy médico, no te puedo curar. No tiene sentido
que yo sepa que usted está en el hospital, llámeme para que yo vaya al hospital y ore por usted. O esté con usted en el hospital. Amados los unos a los otros, dice la palabra, ¿verdad? Ese es el amor. Muchos tenemos entonces este gran sumo sacerdote y dice para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en que más la necesitemos. El autor de Hebreos dice entonces, en el lugar oscuro, en el momento de tu crisis, en el momento de tu debilidad, no busques a nadie, solamente busca a tu Señor. Es el único que puede ayudarte en tu angustia, en tus inseguridades. Jesús en el Getsemaní estaba luchando con la voluntad del Padre, hacer la voluntad del Padre. Fíjense cómo él oró. Yendo un poco más allá, dice Mateo 26:39, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible no me hagas beber este trago amargo, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. No lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Si usted nota, así como Jonás, así Jesús en un contexto de oración se rinde a la voluntad del Padre. Esa es la oración que nos enseña a través de Jonás. La oración es para que Dios cambie mi corazón y yo rinda mi voluntad al Padre, porque no quiero hacer la voluntad del Padre como Jonás. Los que siguen ídolos vanos abandonan el amor de Dios. El problema de Jonás no era tanto su mundo caído donde él vivía. No era incluso ni con los ninivitas, que vivían en un mundo que no conocían a Dios. El pecado de Jonás, el visible, era huir de Dios. Pero sabe que el problema más grande que usted tiene, nunca nadie lo ve, está dentro de usted. Está dentro de usted. Para mí el pecado es como un árbol. El pecado es el tronco y las ramas, los mangos, las frutas, el mamey, lo que usted quiera comer. Es lo que usted ve. Es la manifestación de la persona. Pero la idolatría es la raíz. Lo que usted no ve. Por tanto, mis manifestaciones de pecado que se ven en mi vida tienen una raíz y esa raíz es un ídolo que está permitiendo que yo me manifieste en la forma en que me estoy manifestando. Por tanto, usted puede cambiar comportamiento como hacen los psicólogos seculares, tratan de decir, yo cambio este comportamiento, esta persona va a cambiar. Es cierto que puede ser que mejore o modifiques el comportamiento, pero el comportamiento va a venir otra vez porque no fuiste a la raíz. Y Dios quería que Jonás fuera a la raíz. ¿Cuál es el ídolo tuyo? ¿Qué estás adorando? ¿Para qué vives? ¿Para qué estás viviendo? ¿En qué centras tu vida? Le voy a poner un ejemplo. Los ídolos no son malos. Nosotros convertimos lo bueno en ídolos. Le voy a poner un ejemplo. Yo estoy casado con mi esposa casi 40 años. Yo la amo a ella. ¿Es algo bueno? Sí, es algo bueno. Casado, mi primera novia, mi única esposa, y llevamos 40 y hasta que nos muramos nos vamos a estar casados. Ella primero, yo después, o los dos junticos. Ella quiere irse junticos, bueno, nos vamos junticos. No hay problema, pero no vamos a poder ver una eternidad así. No, en la eternidad vamos a estar junticos. Vamos a estar con más gente. Ahora, yo puedo convertir a mi esposa en un ídolo. Si ella es el centro de mi vida, el motivo por el cual yo vivo, por el motivo por el cual yo vivo para agradarla solamente a ella, se convirtió en un ídolo. Algo que es bueno, yo lo puedo convertir en un ídolo. Mis hijos, yo los puedo convertir en un ídolo. Si yo vivo para ellos, eso es el centro de mi vida, o como muchas dicen madres por ahí, si para hacerle daño a mi hijo tiene que pasar por mi cadáver, ¿verdad? Dicen las mamás. Yo puedo convertir a mis hijos que son buenos, algo bueno que Dios me ha dado, en un ídolo. Yo vivo para Él es el centro de mi vida y no me interesa nadie ni nada más que nada más que mis hijos van por encima de Dios, es un ídolo. Quiere decir que la idolatría es que yo reemplazo a Dios por algo que es bueno. Puede ser su familia,
Puede ser su trabajo. El trabajo no es malo, es una bendición de Dios. Pero yo puedo convertir mi trabajo en un ídolo porque yo desplazo a Dios. Mi trabajo no me da tiempo para estar contigo. Mi trabajo no me da tiempo para estar orando, ni leyendo las escrituras que Dios me habla, ni para servir a otras personas. Por tanto, mi trabajo se convierte en un ídolo. Y esa es la raíz después de mis comportamientos, de mis pecados que se manifiestan en mi matrimonio, en mis hijos, en mi familia y en mi trabajo. Un ídolo es algo que es bueno. Dios hizo la creación no para que la idolatráramos, sino para que la disfrutáramos. Que nunca la creación ocupara el lugar de Dios. Pero nosotros hemos convertido todo lo que es bueno en idolatría. Porque hemos desplazado a Dios y hemos colocado este ídolo en el lugar de Dios. Así que el problema de Jonás era él mismo. Él era el ídolo. Él se adoraba a sí mismo. Él quería ser una persona cómoda. Y es un pecado que muchas veces nosotros no lo vemos como un pecado. La comodidad. Pero cuando la comodidad es el centro de mi vida y vivo para la comodidad, entonces convierto la comodidad en un ídolo. Y después se manifiesta en que no quiero que nadie vaya a mi casa porque me van a romper los muebles. Los niños no pueden tomar nada, tienen que ponerse sentados en el piso como perritos porque vale más el perrito que el niño. No puedo ensuciarme la casa. No invito a la gente a la comunidad porque me van a romper la casa. Se convierte entonces esa posesión, la casa, que es algo bueno para descansar y disfrutar, se convierte en mi ídolo. Porque para ella vivo, es el centro de mi vida y no la uso nada para Dios, ni siquiera para mi propia familia. Esta oración que Dios nos trae aquí nos lleva a ese punto. O lleva a punto a Jonás a que él descubra cuál es su ídolo. Tú tienes un ídolo. Y tú fabricas ídolos igual que yo. Y tus comportamientos, tus pecados, es lo que nosotros vemos. Pero ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es tu ídolo? ¿Qué es el centro de tu vida? ¿Qué es lo que tú necesitas para poder vivir que no sea Cristo? Eso se convierte entonces en mi ídolo, lo que le da sentido, lo que incluso permite que yo destruya la gracia de Dios, pisotee la gracia de Dios, porque mi ídolo destruye siempre a otro. En este caso es a Jesús. Toda la vida de Jonás es tu vida, así que vuelve a leer el libro de Jonás. Lo que no pongas a Jonás, pon ahí a María, Juan Pablo, José, pon tu nombre. Esta es la historia de la gracia de Dios en la vida de Juan Pablo. Por eso somos Jonás. Es la experiencia de Jonás, mi propia experiencia. Por eso nos identificamos con Jonás. Por eso podemos entender que el trabajo, la operación de Dios en mi vida no es así, no es un evento, es un proceso de santificación. En que cada día yo quiero ser dependiente de Dios y Dios quiere que yo dependa de Él. Que cada día yo quiero vivir como yo quiero vivir, pero cada día Dios me enseña cómo vivir. Es una lucha constante, pero su gracia siempre está en mi mente y su gracia provoca arrepentimiento y me hace volver otra vez a los pies del Dios de la gracia. Hay momentos en que queremos vivir en nuestros planes y nuestros deseos, mas no en los planes de Dios. Esta oración muestra entonces que, como dice Jonás, llegó a la conclusión que la idolatría es vana. Hay una forma en que un profeta, que a mí me gusta mucho, que incluso en mi versículo favorito está en este profeta, ya todos lo saben, Jeremías 31:3. Pero en el capítulo 10, Jeremías hace una oración un poco sarcástica, un poco burlona. Fíjense lo que dice Jeremías 10:5. Sus ídolos no pueden hablar. Parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones. Lo que dicen que sandía o melones, mira,
La Biblia dice melones. Tienen que ser transportados porque no pueden caminar. Los ídolos tienen que ser transportados porque no pueden caminar. No les tengan miedo, dice el profeta. Ningún mal puede hacerlo, pero tampoco ningún bien. No hay nadie como tú, Señor. Grande eres tú, grande y poderoso es tu nombre. Por eso dice, es vano nuestros ídolos. El que sea, tu esposa, tu hijo, tu trabajo, la comodidad, el placer, el dinero, la fama. Cualquier ídolo que es el que ocupa el lugar de Dios, dice el profeta Jeremías, son espantapájaros en un campo sembrado de melones. ¿Sabe lo que es un espantapájaro? Cogen una ropa de una persona y le ponen un palo así como si fuera una cruz, le ponen unas cuantas pajas con un sombrero para que los pájaros huyan de los sembrados y piensen que es el que está guardando el huerto. Pero si el pájaro se da cuenta, se la posa y no hace nada el espantapájaro, no puede espantarlo. O sea, no pueden hacer nada nuestros ídolos por nosotros, solamente el grande y poderoso que es Jesucristo. Esta oración nos recuerda para qué fuiste creado. Fuiste creado para abrazar la gracia de Dios y adorarla. Fuiste creado para que siempre tengas de esa necesidad de la gracia de Dios. Te podrá faltar todo, como a Jonás. No tenía cómo escapar de su situación, pero su gracia, la gracia de Dios sobreabundaba en su vida. Dice, yo en cambio te ofreceré sacrificios y cantos de gratitud. Un corazón idólatra ya está adorando a Dios. Ofreceré sacrificios, dice, y cánticos de gratitud. En algún punto de nuestra vida Dios nos tiene que llevar a adorar solamente a Dios. No sé por qué camino, por qué forma, pero Dios en un punto de nuestras vidas destruye nuestros ídolos, cualquiera que sea, porque es el único que puede destruirlo, y nos lleva solamente a adorar a Dios. Jonás entiende que solamente Dios puede librarlo, que Jonás entiende que solamente Dios puede sacarlo de esta situación, pero Jonás necesita la fe. Necesita ese regalo de Dios, que crea que realmente que Él es su Señor y que Él puede rescatarlo y sacarlo de las fosas de cualquier situación. Dios tiene el poder para hacerlo y Dios tiene el poder y la gracia para manifestarse en tu vida como lo hizo con Jonás. Jonás nos enseña entonces que hay solamente dos tipos de personas: los que adoran sus ídolos y los que adoran a Dios. Pero hay esperanza, porque todos adoramos una vez a alguien que no era Dios. Y teníamos un ídolo, pero Dios vino en Cristo a nuestras vidas y destruyó esos ídolos que había en nosotros. Y sigue destruyendo nuestros ídolos que se levantan, porque su gracia es poderosa. Dios nos creó a nosotros no para que tuviéramos ídolos, sino para adorarlo solamente a Él. Dice Jonás, cumpliré mis votos que yo te hice. Interesante, Jonás estaba en un lugar que no podía cumplir nada. Pero él confía en que Dios puede ayudarlo, aún para cumplir lo que él no podía cumplir. La salvación viene del Señor, dice Jonás. Si la salvación viene del Señor, entonces tú y yo necesitamos un Salvador. Necesitamos un rescatista. Necesitamos alguien que nos rescate, no de los demás, no de este mundo, esta cultura caída, sino que te rescate de ti mismo. De ti mismo. Porque en tu corazón se entronan ídolos. Jesús dijo que él era más grande que Jonás. Jonás no pudo salvarse a sí mismo. Necesitaba de un redentor. Jesús es más grande que Jonás, porque Jonás estaba en esta situación por sus pecados y Jesús pagó por los pecados de Jonás
por los pecados nuestros y por a todos aquellos que Jesús persigue para alcanzarles con su gracia. Nosotros somos alcanzados por la cruz. Dios no se cansó de Jonás, tampoco se va a cansar de nosotros. Aunque tú huyas de Dios, aunque estés con muchos pensamientos en tu mente para escapar y seguir escapando de Dios nunca nadie va a escapar si está dentro de los planes de la redención de Dios para la vida de esa persona. Dios no se cansó de Jonás, ni se cansa de nosotros. Dios no se detuvo con Jonás, continuó trabajando en el corazón de Jonás, ha comenzado en nosotros y Dios no se va a cansar de nosotros y va a continuar su obra en nosotros. Porque Él quiere que vivamos rendidos totalmente a Él. El momento de la cruz fue el momento más oscuro. Fue el día más doloroso. El día que Jesús se sintió abandonado. Por eso Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Clamo de día y de noche citando al salmista y no hallo para mí reposo. Jesús estaba en la cruz. Por habernos perseguido a nosotros, tuvo que ir a la cruz a pagar por tus ídolos y mis ídolos para destruirlos y matarlos en la cruz, para nosotros recibir la gracia de Dios. La gracia tiene un valor incomparable. Y esa gracia, Dios la ha manifestado en nosotros, que es una gracia que continúa actuando en el creyente, para que cada día que tú te levantes necesites de esa gracia. Pero quiero preguntarte, ¿quién es tu esperanza? ¿Para qué vives? Cada vez que tomas una decisión, ¿en quién piensas? ¿Quién es tu motivación? La Biblia nos enseña entonces, y este pasaje, vivo para Jesús. Él es mi motivación. Esta historia termina con un acto de adoración. Jonás dejó de ser un idólatra y se convirtió en un adorador. La adoración no es cantar, no es escuchar música. La adoración no es una actividad. La adoración es un estilo de vida. Es mi identidad. Yo fui creado para solamente rendirle adoración. Rendir toda mi vida a Él. Eso es adoración. Y eso es lo que vemos en el pasaje y lo que Dios logra al trabajar en el corazón de Jonás, que él sea un adorador, que su adoración no sea solamente en un momento de angustia que está dentro de un pez, sino que su adoración también continúe cuando lo bota fuera del pez. La adoración entonces a Dios es la motivación de mi amor por Él. Jonás nos enseña entonces, hay dos formas en que puedes vivir. O abrazando a tus ídolos, amándolos, pensando que toda tu vida está sostenida por tus ídolos. Pero también nos enseña que hay otro estilo de vida, que puedes vivir abrazado a la gracia de Dios para el resto de tu vida. Pongámonos de pie para orar.